Hola de nuevo, maestros de Glendoma en Escuela Precoz. En este video ofreceré una serie de estrategias para el manejo psicopedagógico de aquellos educandos que estén diagnosticados con síndrome de Down. Dicho esto, aquí vamos. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una anomalía cromosómica que provoca características morfológicas y de conducta específicas propias de los sujetos que lo tienen. De manera general, se afirma que las personas con síndrome de Down presentan las siguientes características: un conjunto de rasgos y signos particulares, lentitud y reducción del crecimiento corporal y cefálico, que finalmente resulta en que la talla máxima alcanzada sea más pequeña frente a las personas que no tienen el síndrome y suele presentarse con microcefalia. Lentitud del desarrollo motor y cognitivo, con un amplio espectro de variabilidad individual, por supuesto. Problemas de inmunodeficiencia, lo que explica la frecuencia con la que presentan infecciones recurrentes, cuadros autoinmunes o enfermedades malignas. En los últimos 25 años se han conseguido importantes avances en el desarrollo y la educación de niños con síndrome de Down, por lo cual es importante que los profesionales que les atienden a ellos y a sus familias enfaticen desde los primeros momentos de vida en los aspectos positivos y en las capacidades reales que serán capaces de alcanzar a través de su niñez, juventud y adultez, y no tanto en las dificultades que puedan sobrevenir en el proceso. Los niños con síndrome de Down pueden presentar con mayor frecuencia algunas afecciones médicas tales como trastornos de la audición, de la vista, algunas cardiopatías congénitas, problemas respiratorios, anomalías gástricas, óseas y, aunque en muy menor medida, trastornos psiquiátricos. Por esto, en aras de procurar el correcto desenvolvimiento de estos niños y adolescentes dentro de las aulas, resulta fundamental tener presente las condiciones médicas de cada uno de ellos de manera individual, para así poder ayudarles a adaptarse y desenvolverse correctamente por encima de las dificultades personales. Existen muchos mitos en torno a las personas con síndrome de Down. A continuación se mencionarán y desmentirán los principales. Mito número 1. Las personas con síndrome de Down requieren más afecto y cariño que las demás. Falso. Estas personas suelen ser muy efusivas en sus demostraciones afectivas, sin embargo, no hay por qué tratarlas de forma distinta que a las demás. Desde la primera infancia deben fomentárseles su autonomía y a lo largo de toda su vida deben ser tratados con afecto, consideración y respeto. Mito número 2. No debe presionárseles demasiado, puesto que nunca llegarán a ser más que niños y niñas dependientes. La verdad es que nadie puede conocer los límites de otra persona, eso incluye a las personas con síndrome de Down, por supuesto. A ellos debe ofrecérseles un tratamiento individualizado y multidisciplinar para que potencien sus capacidades individuales, siempre fomentando su autonomía. Mito número 3. Todas las personas con síndrome de Down nacieron de padres mayores. Generalmente se tienen hijos a edades jóvenes, lo que implica que el 80% de las personas con síndrome de Down hayan nacido de una madre menor de 35 años, pero ciertamente el riesgo de tener un hijo con síndrome se incrementa con la edad. Mito número 4. Las personas con síndrome de Down tienen invariablemente retraso mental severo. Falso. Casi todas las personas con el síndrome tienen un retraso mental leve o moderado y solo una minoría tiene retraso profundo. Las intervenciones de atención temprana y la correcta estimulación ha demostrado en los últimos años que eleva el cociente intelectual de estas personas. Mito número 5. Los niños con síndrome de Down deben ser escolarizados en centros de educación especial. Mientras las adaptaciones curriculares sean flexibles y suficientes para la individualidad de sus alumnos con necesidades educativas especiales, cualquier institución puede albergar a niños con ESTRA y otros diagnósticos. Los centros de educación especial tienen la característica de ofrecer educación altamente individualizada, que si bien es favorable para el desarrollo de las capacidades de algunos niños con discapacidades graves, para un niño con síndrome de Down es más favorable la escolarización en instituciones ordinarias que manejen la inclusión, para con esto colaborar el desarrollo psicosocial afectivo dentro de la sociedad realista y diversa en la que se encuentra. Mito número 6. Los adultos con síndrome de Down no pueden mantener un empleo. No solo pueden mantener un empleo, existen personas con títulos universitarios y trabajos de tiempo completo. De hecho, para el caso de Colombia, se ofrecen ciertos beneficios tributarios a las personas que empleen a otras personas con discapacidad, por lo que la oferta es más amplia de lo que se piensa. Mito número 7. Las personas con síndrome de Down siempre están alegres. No, las personas con este síndrome tienen las mismas emociones de las demás. Ellos responden a las expresiones positivas y negativas como lo haría cualquier otro individuo, como lo haríamos tú y yo. Mito número 8. Las personas con síndrome de Down jamás se casarán. No, no es verdad. Estas personas están en capacidad de tener citas, socializar y llegar al matrimonio como cualquier otra. Asimismo, tanto las mujeres como los hombres con el síndrome tienen la capacidad de procrear, aunque resulta más improbable y las posibilidades de concebir un hijo con la misma condición es del 50% por cada individuo. Dentro de la escuela,
Reconocer educandos con este síndrome resulta relativamente fácil, debido a que poseen características físicas que llevan a que sean identificados como parte de un grupo homogéneo. Pero, aunque su aspecto similar entre ellos puede hacer pensar lo contrario, la variabilidad existente entre estas personas es comparable e incluso mayor a la variabilidad de la población general. Definir un patrón de personalidad que aplique para todas las personas afectadas por el síndrome es lo que ha mantenido los mitos y estereotipos que se han generado a partir de ellas. Sin embargo, se puede generar una serie de características generales de la personalidad de estos sujetos sin que se indique necesariamente que aplican para todos. En general, suelen ser chicos con escasa iniciativa, menor capacidad para inhibirse, tendencia a la persistencia de las conductas, resistencia al cambio, baja capacidad de respuesta frente al ambiente y la presencia de constancia, tenacidad y puntualidad a la hora de realizar tareas de su agrado. De igual forma, las características propias del síndrome traen consigo una serie de implicaciones que se verán reflejadas en el comportamiento y el desarrollo físico y cognitivo de estos educandos. Lo más destacable respecto a estas áreas y las actuaciones recomendadas en cada una son las siguientes. En cuanto a la motricidad, al ser frecuente entre los niños con síndrome de Down la hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos, se suele dar cierta torpeza motora, tanto gruesa, es decir, de brazos y piernas, como fina, es decir, la coordinación ojo-mano. Así, presentan lentitud en sus ejecuciones motrices y mala coordinación en muchos casos. Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con un entrenamiento físico adecuado desde la primera infancia. De igual forma, es de suma importancia estudiar previamente las características físicas y de salud de cada niño en particular y el riesgo que pueda suponer realizar un determinado ejercicio. En cuanto a su dieta, la práctica de deportes les proporcionará la forma física y la resistencia que precisan, ayudando a mejorar su estado de salud, preservando su bienestar emocional y controlando su tendencia a sobrepeso, ya que requieren una ingesta calórica menor que otros niños de su mismo peso y estatura debido a que su metabolismo basal se encuentra disminuido. En cuanto a la atención, en estas personas existen alteraciones en los mecanismos cerebrales que intervienen a la hora de cambiar de objeto de atención, por lo cual suelen tener dificultad para mantener su foco. Asimismo, se interpreta como falta de atención la demora en dar una respuesta, algo que en ellos es habitual, debido a que el tiempo que tardan en procesar la información y responder a ella es más largo que para las personas sin el síndrome. Su atención es una capacidad que requiere un entrenamiento específico para ser mejorada. Para ello, son muy buenas las siguientes estrategias. Mirarles atentamente cuando se les habla. Comprobar que atienden constantemente a tus llamados. Eliminar estímulos distractores. Presentarles los estímulos de uno en uno. Y por último, evitar enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo. En cuanto a la percepción de estas personas, varios autores confirman que los bebés y niños con síndrome de Down procesan y responden mejor a la información visual que a la auditiva. Esto se puede explicar debido a que, además de presentar con mayor frecuencia problemas de audición, los mecanismos cerebrales de procesamiento de la misma pueden estar alterados. Por otro lado, su umbral de percepción y respuesta general ante estímulos es más elevado que el de la población sin el síndrome, incluido su umbral de dolor, por lo que si en ocasiones no responden a los requerimientos de otra persona, puede ser porque no les han oído o que en otros estímulos están distrayéndoles. En ese caso será preciso hablarles más alto o proporcionarles una estimulación más intensa, de ser posible, multisensorial. En cuanto a su inteligencia, si bien está claro que este síndrome siempre se acompaña de algún grado de deficiencia intelectual, esta no se determina a partir de ningún rasgo físico visible, ni se relaciona con otras patologías que pueda tener el individuo, ni es definida siquiera por la incomprensibilidad del lenguaje. La mayoría de estas personas, en las pruebas que miden el cociente intelectual, alcanzan un nivel de deficiencia ligera o moderada, rara vez límite, es decir, por debajo del CI promedio, pero sin llegar a puntuar como retraso mental, o profunda. Esta última, por lo general, está asociada con un ambiente poco estimulante. En cuanto a su memoria, estas personas presentan problemas para retener información, tanto por limitaciones al recibirla y procesarla, es decir, en la memoria a corto plazo, como al consolidarla y recuperarla, es decir, en la memoria a largo plazo. Sin embargo, la memoria procedimental y operativa se encuentra en ellos correctamente desarrollada, lo que les permite llevar a cabo tareas mecánicas con exactitud. Su mayor limitación en cuanto a la memoria radica en que no saben utilizar o desarrollar estrategias espontáneas para recordar más fácilmente. Por ello, se recomienda implementar un entrenamiento sistemático en este área desde la etapa infantil, que puede incluir tareas sencillas y cotidianas como recoger encargos o mandados, coger el teléfono o pedirles que cuenten lo que han hecho en casa y en el colegio durante el día.
En referencia al lenguaje, con respecto a otras formas de discapacidad cognitiva, las personas con síndrome de Down son quienes presentan más desventaja en este terreno, puesto que presentan un retraso significativo en la emergencia del lenguaje y en las habilidades lingüísticas, aunque con una gran variabilidad de unas personas a otras. La labor del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje desde la temprana infancia es de suma importancia, y dentro de la escuela, es aconsejable que el lenguaje se trabaje individualmente por parte de especialistas en fonoaudiología, por ser un ámbito en el que casi todo niño con síndrome de Down tiene carencias. En cuanto a la sociabilidad, sin una interacción sistémica adecuada, el nivel de interacción social espontánea que alcanzará una persona con síndrome de Down será muy baja, pero de darse esta apropiadamente, la imagen que ofrecen estas personas resulta más favorable que la de otras deficiencias, ya que por lo general se muestran sociables, afectuosos, colaboradores y afables. Por esto último es que sucede que los niños pequeños resultan con tanta facilidad adaptados a ambientes de integración escolar diversos, beneficiándose de ello y beneficiando a sus compañeros. Una persona con síndrome de Down que haya sido correctamente estimulada y entrenada podrá participar en etapas más avanzadas del desarrollo en actividades sociales y recreativas con total normalidad, desplazarse por la ciudad utilizando el transporte público e incluso hacer uso de establecimientos públicos y comerciales de manera autónoma. Finalmente, a la hora de pensar en la escolarización correcta de estos niños, habrá que tenerse en cuenta una serie de condiciones ideales. En primer lugar, al iniciar la escolaridad, el horario debe ser reducido y aumentable paulatinamente conforme la capacidad y la disposición que vaya adquiriendo y mostrando el niño con el síndrome. Debe prestarse atención a si el niño se siente bien en el contexto, está aprendiendo efectivamente y no se desconecta o presenta problemas de conducta, los cuales por lo general indican que el chico está desbordado y no se le ha estado prestando la atención suficiente. Valorar la información que ofrezca la familia y los padres sobre las cosas que agradan y le desagradan, sobre sus capacidades y sobre sus limitaciones. Redactar pequeños informes que cuenten a ciencia cierta la evolución del niño a los padres de familia. Es importante no limitarse a ofrecer reportes vagos y desactualizados o a decir simplemente todo va bien. Prestar atención a los mensajes no verbales del niño sirve para detectar oportunamente posibles problemas. Es inicialmente más valioso que el niño se sienta a gusto en las aulas y el contexto social que los aprendizajes formales en sí. Si lo primero no se deja de lado, lo segundo vendrá después inevitablemente. Prestar constante atención a la concentración del niño en las clases para que, en caso de que la pierdan en algún momento, rápidamente se pueda recuperar acercándolo espacialmente al maestro. El niño debe poder confiar en que recibirá ayuda oportuna cuando la necesite. El maestro tiene el deber de indicarle los tiempos de trabajo, de cambio de actividad y de descanso en función del cansancio y el estrés que el educando evidencia. Tanto en casa como en la escuela, un ambiente relajado, acompañado con sonrisas y buenos tratos, es el que produce mejores resultados en cualquiera que sea la situación de aprendizaje. Finalmente, en la descripción de este video les dejaré un par de entrevistas y casos reales de personas con síndrome de Down y sus experiencias vitales. Les agradezco su amable atención y les deseo un lindo resto de día, maestros.